Bueno, saludarles a todos en el nombre del Señor. Vamos a dar comienzo a este día de reflexión en la palabra de Dios. Estamos posados en el Salmo número 14 y hemos leído ya los primeros versículos donde el Señor nos ha hablado por medio del salmista, por medio de David, en un cántico maravilloso presentado al músico principal para poder ser entonado en el templo y en el servicio público de adoración al Señor. A este salmo, antes de introducirnos, leer el verso número 4 y orar al Señor para que nos dirija, solo a modo recordatorio, nos está señalando la visión que Dios tiene del ser humano, no la que David tiene, sino la que de Dios mismo procede. Cuando Dios miró en la tierra, cuando Dios miró a los hombres, el Señor mismo ha llegado a una conclusión. Y ahora vamos a leer rápidamente el verso 3 y 4 para posarnos en el verso 4 específicamente y luego vamos a orar para pedir al Señor dirección. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Verso 4. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Padre Celestial, Señor bendito, gracias te damos por el poder de tu palabra. Gracias te damos porque es ella la que nos edifica, es ella la que nos muestra, Señor, el camino por el cual debemos andar. Gracias, Padre, porque al mismo tiempo tu palabra muestra tu corazón, Señor. Muestra tu santidad y muestra, Padre bendito, la diferencia que hay entre tú y nosotros, Señor. Dios, ayúdanos a comprender esta verdad, pero no para alejarnos atemorizados, sino que para venir al trono de gracia que ha derramado, Señor, sobre nosotros y ha dado la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Edifícanos tú, mi Señor, lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, les anticipaba que en esta pregunta del verso número 4 nosotros estamos viendo una conclusión a la que el Señor ha llegado después de haber visto a los hombres, haber visto toda la tierra. Dice el texto que todos se han desviado. No hay ni siquiera uno que pueda buscar o que entienda realmente quién es el Señor. Ahora el verso 4 llega no solamente a la conclusión, sino que en medio de la conclusión se hace un cuestionamiento, una pregunta. No tienen discernimiento, ignoran totalmente lo que está pasando, no tienen discernimiento, todo lo que hacen iniquidad. Pareciera que, bueno, nosotros sabemos que es así, pero para que se pueda entender, pareciese que el que está en medio del pecado no logra comprender que está en esa situación. Lo veíamos ya desde el verso número 2, cuando nos decía, para ver si había alguno entendido que buscase a Dios. Cuando está buscando, cuando Dios está mirando, es con el propósito de ver o con una intencionalidad de saber si hay alguno que tiene una mente agudizada en la santidad para saber si realmente está alejado de Dios o no. Y la respuesta es que no existe el tal. No hay aquellos que tengan ese discernimiento, son totalmente ignorantes a lo que es la santidad y el poder de Dios. No existe ninguno que tenga la capacidad, perdón, no existe ninguno que tenga la capacidad, mis queridos, de poder razonar y llegar a esa conclusión de que está separado de Dios. Todo lo contrario, el pecado del hombre lo ha cegado a tal punto que no es capaz de discernir de que realmente todo lo que hace es una ofensa a su creador porque está empañado con el pecado. Pero esta pregunta de conclusión a la que llega el mismo Señor continúa diciéndonos que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. En la falta de discernimiento no solamente lleva a que no concluyan o que no los lleva a entender realmente que no están glorificando a Dios, que no son capaces incluso de hacerlo, sino que al mismo tiempo se rebelan contra su creador, mostrando desprecio por su pueblo. El texto donde el salmista nos dice que los devoran comiendo pan, lo está mostrando en una situación cotidiana, como si fuese habitual que el pecador, que el impío, que el corrupto atentase contra el pueblo del Señor. Es algo cotidiano. Y al mismo tiempo la braveza con lo que lo describe, devorando como una fiera salvaje,
al Hijo de Dios, también nos está mostrando que estos personajes siguen los pasos de su padre el diablo, el cual anda, según el apóstol Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. De la misma forma actúan estos impíos. El único problema, hermano, es que en esta ignorancia que tienen de no tener discernimiento, notamos que estos perversos ignoran al mismo tiempo del cariño y el cuidado que Dios tiene por nosotros. Sin más, un poco más adelante en el mismo Salmo, pero en el 18, perdón, en el 17:8, el salmista nos va a decir que somos como la niña de los ojos del Señor, es decir, con un cuidado, con una protección, con un amor de Dios hacia nosotros, pero a pesar de eso, el impío no lo reconoce y atenta contra el pueblo del Señor. Insisto en esto, porque sigue los pasos de su padre el diablo. Pero más fuerte es el Señor, más amoroso es nuestro Dios, que mostró misericordia y al mismo tiempo compasión hacia su pueblo, aún no mereciéndolo, mostrado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que el mundo se levante contra nosotros y las huestes demoníacas quieran atentar con nuestra propia vida, es el Señor el que nos ha protegido. Ahora termina el verso número 4 y con esto concluyo, y a Jehová no invocan. ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Dice el apóstol Pablo. Amados, el comportamiento del ser humano es lo cotidiano de ellos, es la forma, es su corazón revelándose día tras día, que no conocen al Señor, que no invocan su nombre, que no le conocen en absoluto y atentan contra todos sus principios, siendo la iglesia el principal punto de ataque. Mis amados, siéntanse gozosos y por el Señor, por su causa, somos ninguneados. Gócense en el Señor, porque si nuestro Señor Jesucristo fue humillado, ¿cuánto más nosotros que seguimos sus pasos? Amados, la forma en la cual el mundo nos trata no nos debe sorprender, porque es la forma en la cual trataron a nuestro Señor. Así que gocémonos, deleitémonos en lo que estamos viendo, porque Dios mismo nos ha mostrado que el mundo nos odia porque le odió a Él primero. Pero al mismo tiempo nos muestra que Dios nos ha amado más incluso que al perverso. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Vamos a orar. Dios eterno, Dios bendito, gracias te damos por esta meditación que tú nos permites tener. Señor, a pesar de que ella nos muestra la perversidad que existe en el mundo, donde tu iglesia es puesta, Señor, a imagen de un animal inofensivo, Señor, una presa, Señor, que está en este mundo de animales carnívoros, fieras, Señor. A pesar de ello, tú estás protegiéndonos. A pesar, Señor, de la maldad que aquí existe, tu Espíritu Santo nos sostiene, tu Espíritu Santo nos guarda. Y aún, Padre, si el mal de este mundo viniese sobre nosotros, aún tu gracia permanece fiel. Mi Señor, somos tus hijos a pesar de lo que ocurre en este mundo, somos tu pueblo a pesar de lo que podamos experimentar. Buenas y malas cosas, Señor, todo proviene de ti. Queremos exaltar tu nombre y agradecer tu misericordia a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermano Ismael, le dejamos el